Bien, amado, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor, que ya está, pero vamos a orar al Señor. ¿Ven? Ore conmigo, eterno Señor y Dios, Padre Celestial, Jehová bendito, Padre bueno. Señor, tributamos toda gloria y toda alabanza a tu santo nombre, porque tú eres un Dios bueno, eres santo y eres misericordioso. Te damos gracias, primeramente por lavar nuestros pecados y nuestras rebeliones con la sangre de Cristo, tu Hijo bendito, por darnos vida, Señor, por darnos salud, por todo lo que nos has dado, por nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, toda nuestra casa, gracias. Gracias por ser nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Gracias, Señor, por reunirnos hoy como un ejército victorioso y recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Gracias, Señor. Permite, Señor, que por tu palabra, mediante el poder de tu Espíritu Santo, podamos ser ministrados en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros corazones, Señor, para que toda cadena de impiedad que intente establecerse para entorpecer las vidas de la iglesia puedan ser deshechas y que se establezca el señorío de tu Espíritu Santo para gloria tuya y bendición nuestra. Sometemos toda fuerza del aire, de la naturaleza, visibles o invisibles, sean tronos, sean reinos, sean potestades, sean principados, todas bajo el señorío del Espíritu Santo. Señor, y pedimos que una atmósfera de paz y bendición venga de tu trono a nuestra presencia para darnos paz y gozo en este día. En el nombre de Jesús, amén. A su nombre. Bien, decía que vamos a tratar un tema que seguramente usted ya ha hablado, ya ha conversado, lo ha leído, pero que es un término que comúnmente utiliza la gente. Es la palabra gracia. Y a fin de que podamos nosotros tener una mejor comprensión y sacar un mejor provecho del tema de hoy, vamos, como de costumbre, vamos a conocer un poco primeramente algunos de los significados de esta palabra, de la palabra que compone el título del tema de hoy, que es la plenitud de la gracia. A saber, la palabra plenitud y la palabra gracias. Según el diccionario enciclopédico Larousse Plus, la palabra plenitud, entre otras cosas, tiene los siguientes significados. Primero, momento o situación de mayor intensidad o perfección de algo. 2, completo, con toda su integridad. 3, totalidad de integridad. Eso es respecto de la palabra plenitud. Con respecto a la palabra gracias, dice el mismo diccionario, entre otras cosas. Primero, beneficio, concesión gratuita. Beneficio, concesión gratuita. 2, aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. 3, disposición afable, amistosa y protectora respecto de alguien. Disposición afable, amistosa y protectora respecto de alguien. 4, indulto, perdón. Y 5, ayuda sobrenatural que Dios concede a los hombres para su salvación. Estos por lo menos son algunos de los significados de estas palabras, tanto de la palabra plenitud como de la palabra gracias. Porque dijimos que el tema de hoy se titula la plenitud de la gracia. Es una palabra o un término comúnmente utilizado. Por lo general, cuando recibimos un favor de alguien, cuando alguien hace algo para nuestro bien o nuestro favor, es como que automática la respuesta. Gracias. Damos gracias por aquello.
También se dice de la gracia como eso que hace que alguien sea agradable, como decimos nosotros en el argot popular común, que alguien le caiga bien a la gente. Eso se llama gracia. El atractivo que podemos tener los seres humanos, no me culpa, también se le llama gracia. Pero de la gracia que vamos a hablar hoy no es esencialmente de esa gracia, de los términos que hemos hablado. Es una gracia que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión, que supera, que trasciende todos esos aspectos, los aspectos llanos de lo que conocemos como gracia. No solo por el hecho de agradecer, de reconocer que alguien hizo algo a nuestro favor y darle gracias, o de tener gracia a alguien para algo, sino vamos a hablar de la plenitud de la gracia, es decir, vamos a hablar de la gracia divina. Leímos un versículo en el Evangelio según Juan, su capítulo 1 y verso 16, muy corto, pero dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pero cuando el apóstol Juan hace estas declaraciones, las hace en ocasión de estar hablando de la divina, gloriosa y benefactora encarnación del Verbo de Dios en favor de los hombres. Y dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, que de la plenitud de Él tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, si ya la gracia es un favor inmerecido, si ya la gracia es una aceptación inmerecida, sobre esa aceptación inmerecida aún recibimos la gracia de Dios. El apóstol está diciendo que los hombres no valoran, no entienden, menosprecian la gracia divina de Dios. Y aún así es tan grande el poder, tan amplio, tan total, tan majestuoso el poder del amor de Dios que se manifiesta en su gracia, que aún así los hombres podemos recibir gracia sobre gracia. No porque a Dios le place darnos la gracia, la plenitud de su gracia, para justificar o para que nosotros podamos no deponer actitudes incorrectas sabiendo que Él nos va a dar de gracia, no, sino para estimularnos, para alentarnos a que comprendamos la magnitud de la gracia y en modo alguno la desperdiciemos, sino que nos apropiemos de esa gracia para obtener sus beneficios. Así que el apóstol básicamente estaba diciendo que Dios en Jesús, por ese amor inconmensurable, por esa bondad, por ese sentimiento inmerecido, afable, amistoso, protector respecto de nosotros, por eso, por la magnitud de la perfección de Dios respecto de nosotros, nos ha dado una misericordia inmerecida, un regalo que no merecemos, que ningún hombre sobre la tierra, ni siquiera la iglesia del Señor, lo merece. En otras palabras, dice el apóstol que Dios nos ha dado una ayuda sobrenatural que sobrepuja a la naturaleza humana, que por cierto tiene la tendencia de rebelarse contra Dios y su voluntad y aún menospreciar la gracia de Dios. Pero el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, que de la plenitud de Él, de la plenitud de Cristo, de la plenitud de nuestro Señor, los hombres hemos tomado, podemos seguir tomando gracia sobre gracia. Es decir, una provisión inagotable, constante de la gracia de Dios, pero de la plenitud de la gracia de Dios. Cuando el apóstol dice gracia sobre gracia, precisamente dice eso. Es una provisión inagotable que no se agota, que está allí, constante, permanente, de la gracia de Dios. Ahora, la gracia siempre se recibe, por lo general se recibe de alguien que está en una mayor posición,
en un mayor rango, alguien de mayor autoridad, no solo por cuestión de estatus, sino porque le asiste la verdad, porque le asiste la moral, la justicia y otros méritos, otras condiciones. Y cuando hablamos de autoridad, precisamente no nos limitamos a la autoridad referente a un rango o a una posición, sino a la autoridad también que da la moral, la justicia, da autoridad, ¿verdad? También esas virtudes otorgan ciertos niveles de autoridad. Podríamos un ejemplo, dos personas que tengan la misma posición social, incluso académica, que en el ámbito laboral tengan el mismo nivel laboral, pero que uno de los dos, según su comportamiento, sus actitudes, su conducta, ha sido catalogado por sus amos como una persona con un mayor nivel moral, con un mayor nivel de honestidad, a esa persona se le otorga mayor autoridad. Y aunque tienen el mismo nivel laboral, aunque tienen el mismo nivel social, el mismo nivel académico, no es así con el nivel de autoridad. Así que la gracia en ese sentido aún se puede ver dentro de los hombres. Pero de la gracia que vamos a hablar hoy, de la gracia de la cual hacemos referencia, esa gracia proviene de alguien que posee toda la virtud, todo el poder, toda la autoridad, toda la moral, toda la justicia, toda la santidad, y que posee la verdad en la absolutez más divina, en lo sublime del término. Y estamos hablando obviamente de nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial. Esa gracia que sobrepasa cualquier gracia humana, está muy por encima de ellos. Esa gracia que se otorga, no se otorga con la finalidad de conseguir un beneficio inmediato o un aprovechamiento futuro, como lo hace el común de los hombres. No es esa gracia que se otorga o que se da pensada intencionalmente en crear una deuda moral que le permita tener la posibilidad a futuro de poder recordarla para ser retribuida. ¿Sí entendió? Esa gracia que cuando se da intencionalmente, se maquina intencionalmente para crear una deuda moral, y que esa persona, teniendo esa deuda moral, el día que quien supuestamente le dio esa gracia le recuerde esa deuda moral, pueda ser resarcido, pueda ser retribuido. No estamos hablando de esa gracia, no. Estamos hablando de una gracia que trasciende el egoísmo y la mezquindad. Una gracia que se da en una entrega total, más allá de cualquier maquinación, de oportunismo, de posibilidades de ser resarcido. Porque de la gracia que hablamos, no hay manera de que podamos, ningún hombre sobre esta tierra, pagar el beneficio de la gracia divina de Dios. Pero así pensamos los que nos acogemos a las Sagradas Escrituras. Y podemos leer y tener información de primera mano, revelada por el Espíritu de Dios, de lo que es la gracia de Dios y lo que es el alcance de la gracia de Dios. Su alcance, su poder. Pero con respecto a los hombres, la cuestión es totalmente diferente. Sí, porque en contraste con lo que acabamos de ver de la gracia de Dios, de la gracia divina, de la plenitud de la gracia, para los hombres en su razonamiento siempre el hombre es el bueno, es honesto, es leal, es amable, es bondadoso, caritativo, cariñoso, noble y sobre todo veraz.
sobre todo veraz, es decir, que todo cuanto habla es la verdad. Y ese es el razonamiento del corazón y de la mente de los hombres, en su lógica, en su concepto personal. Bueno, no es de sorprender que sea así. El corazón del hombre es necio y es egoísta. Y por eso es que el hombre siempre en su concepto personal se considera muy bueno, muy noble, muy justo, muy amable, muy leal, muy veraz, muy honesto, muy dadivoso. Y así se autoconsidera el hombre en su razonamiento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto de la verdadera condición de los hombres? De la verdadera condición del corazón del hombre. Dado que dice la palabra en la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12, que Dios, su palabra, es viva y es eficaz. Y que ésta penetra hasta lo más profundo del ser humano, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón de los hombres. Ahora, ya dijimos respecto de esto de gracia, que el razonamiento lógico del hombre es que, bueno, siempre el hombre se cataloga, se considera el más noble, el más bueno, el más justo, el más correcto, el más veraz, el más dadivoso, el más ejemplar, porque bueno, así es el razonamiento egoísta de los hombres. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor respecto de la verdadera condición del corazón de los hombres, aún de aquellos quienes se catalogan como acabamos de mencionar? Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe su carta apostólica a los romanos, por allá en su capítulo 1, su verso 18, comienza diciendo el apóstol de esta manera: que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia detienen la verdad de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Y profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, murmuradores, detractores, desleales, soberbios, altivos, inventores de males, desleal y desobediente a los padres, impetuosos, necios, implacables, sin misericordias, los cuales, habiendo conocido el juicio de Dios, que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, no solo las hacen, pero además se complacen con los que la practican. Ahora ven, qué contraste. Si le preguntamos al hombre, él dirá siempre: soy bueno, soy amable, soy comprensivo, soy justo, soy caritativo, soy cariñoso, soy bondadoso. Todas estas virtudes, adelante, hija. Qué lindo, wow, gloria a Dios. Se goza mi corazón en gran manera. Así que si le preguntamos a los hombres, eso será lo que responde. Pero si nos detenemos un momento a preguntarle a Dios, ¿qué dice Dios respecto de la verdadera condición del corazón de los hombres? Esto que acabamos de oír es lo que Dios diría. Y si es lo que Dios diría, ¿por qué estamos aquí? Ciertamente no es por méritos, es por la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia nos sostiene aquí. Y es interesante saber que es así, amados en el Señor.
Es necesario comprenderlo, porque de no comprender esto pudiese el hombre estar despreciando la gracia divina de Dios. Ahora, para derribar todo concepto humano, la palabra de Dios, Dios nos dice en ella lo que Él sabe de la verdadera condición del corazón de los hombres. Es así. Pero qué cosa tan tremenda, qué contraste entre la gracia de los hombres, la gracia humana y la de Dios. Porque si dependiera de recibir la gracia por el concepto, por la evaluación que el corazón de los hombres hiciera respecto de lo que acabamos de leer, entonces ninguno pudiéramos recibir la gracia. No calificaríamos ninguno de nosotros. No, estaríamos muy lejos de poderla recibir. Pero cuando vamos a intentar comprender la magnitud de la plenitud de la gracia, entendemos por qué aún estamos acá, por qué aún estamos de pie. Y ante una situación tan terrible como la que acabamos de leer de la condición del corazón de los hombres, ¿qué hace la plenitud de la gracia? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, lo dice la carta a los Efesios en su capítulo 2, su verso 1 al verso 8. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los que vivíamos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también estuvimos en otro tiempo y vivimos en ellos, según los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero mire esta perla tan extraordinaria. Y aquí el poder benefactor glorioso de la plenitud de la gracia. Ante la situación terrible, ante la miseria de condición del corazón del hombre que describe la Biblia, que describe Dios en su palabra, mire la respuesta de Dios, la respuesta divina. Mire el poder del alcance de la plenitud de la gracia. Dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordias, por el grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Qué lindo, qué bueno. Ahora es más extraordinario todavía saber que no es por nuestros méritos. Saber que no calificamos ninguno de nosotros por méritos propios para ser benefactores, para ser favorecidos con la plenitud de la gracia divina. Pero Él es así. Porque Dios no es como los hombres, que dan la gracia por medida y por conveniencia. No. La plenitud de la gracia trasciende, va mucho más allá que la conveniencia. Y es abundante. Es abundante y es abundante sin reproche alguno. Pero pudiéramos preguntar, ¿pudiera el corazón del hombre dar algo de gracia? La respuesta es sí. ¿Sí? Lo que jamás va a poder dar es una gracia plena. Solo la gracia plena es virtud del amor de Dios. Es una gracia basada en un amor incondicional. No así la gracia humana. Sí puede el hombre dar algo de gracia, lo dice la palabra del Señor. Quizá alguno osara morir por el bueno. Por el bueno. Diciendo la palabra del Señor que si pudiéramos utilizar alguna palabra, alguna frase, diríamos, bueno, es fácil morir por el bueno, lo que no es tan fácil es morir por el malo. ¿Y quién es el malo? No es el que hace lo bueno,
Es el que hace lo malo. Y hacer lo malo es dejar de hacer lo bueno. Y dice el Señor en su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De modo que el que deja de hacer lo bueno que sabe que debe hacer, se constituye un pecador. Y el Señor dice en su palabra que porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Un poco como para que comenzamos a entender la magnitud, la plenitud de la gracia de Dios. Porque es fácil evaluar esto desde el concepto en el que vamos a tomar como punto de partida o como premisa la condición de la persona que no conoce al Señor. Al que llamamos inconverso, al que alguien le llama mundanos. Y si partiéramos de allí, de esa premisa, bueno, fuera fácil evaluar quién es el malo. Pero si vamos a lo que dice la Escritura, nos conseguimos con algo mucho más allá. Porque el Señor en su palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es un pecador. Y si es un pecador el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, quiere decir que está bajo el poder nefasto de las consecuencias del pecado. Y sin embargo, porque aún está en pie la plenitud de la gracia. Porque preguntamos, ¿obedecer es malo o bueno? ¿Y desobedecer? Malo. ¿Ser leal es malo o bueno? ¿Y desleal? Es decir, es pecado. ¿La murmuración es mala o es buena? Es decir, es pecado. Solo por nombrar algunas cosas. ¿La soberbia es mala o es buena? Dijimos la desobediencia, ¿es mala o buena? Es decir, que todas estas cosas, si son malas, es porque son pecado. No hay nada malo que no sea pecado. Todo lo malo es pecado. Ahora, por un momento pensemos que esto que acabamos de escuchar se está refiriendo a personas de allá afuera, que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, nunca han sabido del beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz, desconocen la voluntad de Dios y en consecuencia es su manera de actuar y consideran que es normal. Bueno, pudiéramos decir, bueno, está bien porque ellos desconocen al Señor. Pero ¿qué tal si las cosas que dijimos las estamos diciendo de gente que dice supuestamente conocer a Dios, servir a Dios? ¿Qué tal si la estuviéramos hablando de gente que forma parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia? ¿Qué tal si cuando hablamos de desobediencia, de murmuración, de soberbia, de altivez, de deslealtad, no nos estamos refiriendo a esa persona, al ladrón en la cruz, al que negó a Jesús? No, sino nos estamos refiriendo a gente redimida, lavada por la sangre de Cristo, que forma parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿y entonces por qué aún estamos acá? Por la plenitud de la gracia. Ese es el beneficio de la plenitud de la gracia. No un beneficio para que tomemos como regla de vida esta condición. No, un beneficio para reflexión, para arrepentimiento, para que volvamos al camino recto de la voluntad de Dios. Es fácil entonces si decimos que todas estas cosas, estas malas virtudes, si es que hay virtudes malas,
pertenecen a esa gente que no conoce a Dios. Pero ¿será posible que dentro de los que le conocen esas cosas aún estén vigentes? Y si lo están, ¿por qué aún estamos en pie? Por la plenitud de la gracia. No es por méritos, es por su misericordia. Es por el beneficio de la plenitud de la gracia. Por eso, si la pregunta fuera, ¿puede el hombre dar algo de gracia? Sí, sí puede. Algunos de buena fe, algunos de buena intención lo hacen. Cuando David entra a esta iglesia y nosotros le abrazamos y le atendemos y le damos una silla y le damos agua y lo tratamos sin escrúpulos, sin asco. Aquí nadie está aparentando nada. Nosotros no necesitamos sacar provecho de él alguno. Él no tiene absolutamente nada que darnos. Pero lo hacemos porque el amor de Dios se manifiesta en nuestros corazones. Y damos de gracia a eso que recibimos de gracia. Así que no es algo pensado en una retribución, en un pago. Es algo lindo, espontáneo, que se produce en nuestros corazones, sobre todo cuando hemos entendido la condición en que estábamos, de la cual Dios nos trajo. Ciertamente no en la indigencia, ciertamente no vagabundeando en harapos, hediondos, malolientes por la ciudad como un indigente como es David, pero tal vez la condición espiritual hería más que la propia condición harapienta de David. Y aún así Dios nos recibió a misericordia por la plenitud de su gracia, por más ninguna otra razón. Así que ¿pudiera el hombre dar algo de gracia? Sí. Lo que jamás va a poder dar es una gracia plena. Siempre su gracia va a ser condicionada. Siempre. Por una u otra causa. Por una u otra razón. Ahora, ese incomparable contraste entre la gracia divina, la plenitud de la gracia y la gracia humana, no radica solo en su alcance, que ya es bastante, sino en su fundamento. No solo en su alcance, pero además en su fundamento. ¿Y qué es un fundamento? Fundamento es la razón principal o el motivo con el que se pretende alcanzar algo. Eso es un fundamento. La razón principal o el motivo con el que se pretende alcanzar algo, según lo dice el diccionario enciclopédico Larousse Plus. Así que no es solo, la diferencia no radica solo en el alcance, que ya es bastante, no, sino en su fundamento. ¿En qué está fundamentada la gracia divina? Bueno, pudiéramos hacer algunas comparaciones de la gracia humana versus la gracia divina. Y pudiéramos comenzar diciendo, como ya dijimos, que la diferencia estriba medularmente en el fundamento. Así que la gracia humana está fundamentada en el criterio. La gracia humana está fundamentada en el criterio. ¿Y qué es el criterio? Es el principio o la norma de discernimiento o decisión. Es decir, la opinión que se tiene respecto de algo. Ese es el criterio. Y si decimos que la diferencia insalvable entre la gracia divina y la humana no solo es el alcance, pero además es su fundamento. Y si terminamos de decir que la gracia humana está fundamentada en el criterio, y el criterio es la opinión que se tiene de algo, sabemos entonces que la gracia humana siempre va a estar condicionada por el criterio personal que cada hombre tenga respecto de aquel a quien está evaluando si merece o no la gracia.
De modo que la gracia humana está fundamentada en el criterio, pero la gracia divina está fundamentada en el amor. La gracia humana demanda méritos y condiciones óptimas. La gracia divina ignora los méritos, se duele de la condición y otorga perdón. Un contraste gigantesco. La gracia humana demanda, la gracia divina otorga. ¿Vio? La gracia humana demanda, la gracia divina otorga. La gracia humana es limitada. Y es limitada porque está supeditada a la magnitud de la afrenta recibida y condicionada por los designios del corazón. Por eso es limitada la gracia humana. Es limitada por eso, porque está supeditada a la magnitud de la afrenta recibida. Bueno, yo voy a evaluar qué tan grande fue la afrenta que me hicieron, cuán mal me sentí, para poder determinar, según lo que siento en mi corazón respecto de eso, si puedo o no dar gracia. Por eso es que la gracia humana es limitada, es terriblemente limitada. Por eso está supeditada a la magnitud de la afrenta recibida y está condicionada por los designios del corazón. Así es la gracia humana. La gracia divina es trascendentalmente ilimitada, porque no se supedita a la cuantía o la magnitud de las afrentas recibidas de los hombres con relación a Dios y a su voluntad. No, sino que es potenciada por el inconmensurable amor de Dios. Y sus resultados, las tantas y grandes misericordias que a diario recibimos del Señor. Ese es el efecto de la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia es la que hace posible que hoy nosotros estemos acá y que cientos de miles de cristianos estén en sus congregaciones alrededor del mundo hoy, no por méritos, por la plenitud de la gracia, porque Él es bueno. Ese es el efecto, el alcance de la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia es la que permite que hoy mucha gente esté en casa con su familia, compartiendo con sus hijos, que mucha gente que incluso debió estar hoy acá, se quedó en casa compartiendo con algún familiar, con alguien, como que si no lo fuera a ver nunca más, y aún así tener la gracia de Dios sobre ellos. Es la plenitud de la gracia la que hace que la gente esté en sus empleos hoy, que esté en sus emprendimientos, en sus negocios, que la gente que está fuera de nuestras fronteras pueda tener paz, puedan tener salud o puedan tener un empleo. Es la plenitud de la gracia la que hace que mucha gente hoy pueda gozar de salud. Es incluso la plenitud de la gracia la que hace que aquellos que por virtud o por consecuencia, más bien, del pecado del hombre que trajo la enfermedad y la muerte, hoy no esté en su mejor condición de salud, todavía tenga vida para conciencia y arrepentimiento para salvación. Es la plenitud de la gracia la que hace incluso eso. Es la plenitud de la gracia la que hace que en muchos altares hoy no se esté replicando lo de Nadab y Abiú. ¿Sí lo recuerda? Es la plenitud de la gracia la que permite eso. Porque en el Antiguo Testamento los soberbios, los iracundos, los desleales, los desobedientes, los altivos, eran fulminados. Tan pronto entraban al templo, eran fulminados por el poder de Dios. Y si ministraban el altar, tan pronto pisaban el altar, eran fulminados por su condición. Y alguien puede decir, bueno, pero no era un asesino, no era un criminal, no era un marihuanero, no era un adúltero. No. Sí, pero es que para Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. Para Dios el homicidio y la desobediencia son iguales. Para Dios la murmuración y el crimen es lo mismo. Para Dios la deslealtad y el secuestro es lo mismo.
No hay diferencia alguna para Dios. Hay diferencia para el concepto del corazón del hombre, que ya dijimos que en su razonamiento siempre se considera bueno, justo, amable, leal, honesto, responsable, dadivoso y veraz. Veraz y dadivoso entre todas las cosas. Pero para con Dios no hay diferencia. No hay pecados blancos y pecados negros. Todos son pecados. Sean blancos, sean negros, sean grises, sean marrones, no importa el color, todos son pecados para Dios. Un poco para que hoy comencemos a comprender que estamos aquí todavía por la plenitud de la gracia de Dios. Porque como dice la Escritura, no hemos sido consumidos por tu misericordia. Por eso digo que la plenitud de la gracia es la que hace que en muchos altares hoy no se replique lo de Nadab y Abiú. Es la plenitud de la gracia la que nos abre esa posibilidad, la que nos permite todavía esa oportunidad de poder llegar, sentarnos, escuchar, reflexionar, recomponernos, repensarnos como gente de Dios, de poner las actitudes negativas, contrarias a la voluntad de Dios y encauzarnos por su voluntad para ser merecedores de su beneficio. Y aun cuando lo hagamos, jamás mereceremos el favor de la plenitud de la gracia de Dios. Él lo hará solo porque es bueno, solo por su misericordia. La gracia del hombre es mezquina y es ciega, porque el hombre es capaz de cerrar su corazón con aquellos quienes considere que le han hecho una afrenta tan grande que es imperdonable. Y en virtud de eso, el hombre es capaz de cerrar definitivamente su corazón para con su prójimo. La gracia divina